Hoy vamos a estar viendo a segundo Timoteo capítulo 1, versículo 8 hasta 12. Presta su atención a la palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha firmado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro, por lo cual también sufro esas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La historia de la iglesia no ha sido muy justo, diría, a nuestro hermano Timoteo. El libro, pues los libros de 1 y 2 Timoteo han tenido gente que escribieran cosas sobre esos libros, llevando a la gente a pensar, pues para nosotros, para poder entender, comprender, en particular 1 y 2 Timoteo, nosotros como buenos cristianos necesitamos reducirnos a cierto nivel para poder comprender a ese hombre raro, ¿no? Un hombre no como nosotros, un hombre no como nosotros, en que si le damos un apodo sería se ruega por los amigos de Ian, sería cuello delgado, ¿no? Tiene algo raro Timoteo psicológicamente, como si fuera un cobarde creyente. Ha sido criado probablemente con demasiada influencia de mujeres en su vida, ¿no? Después de todo, su abuela Loida y su mamá Eunice, en vez de enviarlo en el campamento de lucha de los romanos y griegos, probablemente lo envió a tocar la flauta y tejer algo así. Y Pablo entonces tiene que enviar cartas para ponerle un poco más fuerte, ¿no? Como si fuera una droga para que sea más un hombre, ¿no? Hombre fuerte. Así que a lo mejor podemos pensar en Timoteo como algún tipo de hombre débil o chavo débil, y veremos en 1 Timoteo que Pablo dice que debe tomar un poco vino por su estómago. Seguramente tenía úlceras a causa de demasiada preocupación, y por eso hemos reducido a Timoteo a llegar a ser un hombre no tan interesante. Y él es en una ciudad en el español con la palabra tímido, a Timoteo tímido, y el hecho de que aún Pablo usa esa palabra tímido para hablar en versículo 7. Dios nos ha dado el espíritu de cobardía o de ser tímidos, sino de poder. Podemos leer ese versículo como si estaba hablando de no nos ha dado espíritu como Timoteo, sino a los demás nosotros un espíritu de amor, poder, de dominio propio. Bueno, yo no creo que ese sea un análisis justo de quién es Timoteo, y si quieres escuchar a otra persona que puede explicar todo eso, explicarlo tú, puedes escuchar al primer mensaje de Alistair Begg sobre primero y segundo mensaje sobre Timoteo. Déjanos recordar quién era Timoteo. Timoteo lleva rato en el camino con Pablo. 15 años por lo menos lleva con Pablo en la calle. Ha estado encarcelado con Pablo. Había tiempos en que Pablo estaba ocupado en el cárcel, diciendo, hasta que dijo: la iglesia necesita a alguien como tú, Timoteo, para que vayas a corregirlos. Y yo estoy enviando a Timoteo a ustedes.
mi lugar. Ahora, Corinto no es el tipo de congregación que puedes fácilmente enviar como una carta o un carta, cúrense que siente mejor. Necesitan una mano firme y fuerte. Pablo escribe de Timoteo: no tengo nadie más con mente como yo, que puede ministrar como yo. Nadie más sino Timoteo, y yo estoy enviando a él como representante. Aún en nuestro propio libro, cuando seguimos más adelante, veremos que Pablo diciendo: todos los demás me han abandonado. Yo sé que te he enviado a Éfeso con tarea, pero por favor, ven a mí con rapidez. Tú vas a traer gran consolación y ánimo a mí. En vez de decir a Timoteo como alguien no como nosotros, necesitamos reconocer que Timoteo, como nosotros, es como nosotros, y podemos decir, de hecho, nuestro llamado de oración de Romanos 1, 16, 17, Pablo escribiendo: yo no me pregunto del Evangelio, sino que Pablo mismo había estado luchando, había luchado más bien con avergonzarse del Evangelio, y tuvo que pensar eso bien durante su vida. Y Pablo, Timoteo, y tú y yo, todos nosotros batallamos con tiempos en la vida cuando tenemos vergüenza del Evangelio, tenemos vergüenza del testimonio de nuestro Señor, y tenemos vergüenza de ellos quienes sirven a Dios y Cristo y el fruto de sus vidas. Y Pablo aquí nos da aquí la solución a aquella vergüenza, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que causa la vergüenza? ¿Qué es lo que nos llevaría a luchar con tener vergüenza? Pues vemos que lo que Pablo nos dice es que seremos avergonzados del Evangelio si nos enfocamos en la dimensión humana, en lo que es muy fácilmente visible y componentes del Evangelio de nuestro Evangelio. Te vas a avergonzarte si te enfocas en el lado humano del mensaje del Evangelio. Por eso no quiero hablar de la encarnación, no estoy hablando de la encarnación, que Dios llegó a ser humano y Dios hombre. No estoy hablando de cosas que fácilmente se puede observar en nuestros días. Pablo habla de esos varios puntos en versículo 8. Dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está subrayando el hecho de que aun mientras él escriba en otras partes, en 1 Corintios, por ejemplo, que desde el punto de vista solamente de la carne y mundialmente, hay mucho despreciable del predicar, que la predicación de Pablo mismo no tenía gran retórica, que nosotros podemos llevarte a los archiveros aquí en nuestra propia iglesia y mostrarte muchos ejemplos de sermones que faltaba ese gran poder o gran cosa impresionante, pero a través de la historia cristiana, como decía Pablo, la tontería del predicar, mientras siendo menospreciado por el mundo, es la forma que Dios ha escogido para obrar. La realidad es que hay mucho de menospreciar sobre predicar. Pablo mismo admitiría eso, y a lo mejor gente dirían gente diría: pues Dios hubiera escogido un medio más majestuoso para proclamar su verdad, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una gran sinfonía que suena la gran música del Evangelio? Y claro, podríamos decir que no solamente hay una naturaleza de necia en cuanto a esas cosas, sino muchas veces la predicación hubiera sido mejor ejecutado. Y muchas veces podemos salir de sermones y servicios diciendo: pues eso hubiera sido hecho mejor, ¿no? Si solo también hubiera hecho tal cosa, o si no hubiera usado esa ilustración de ejemplo. Yo creo que lo redució su potencia. Y créeme, si tú como congregante estás aquí diciendo: yo casi no llego a mi carro a sentarme sin tener cosas que hubiera
hecho diferente, ¿no? O dicho diferente. La necesidad de predicar. Y Pablo, en este punto de su vida, él ha predicado sermones increíbles, ¿no? Que cayeron al piso. Y ha predicado sermones débiles cuando tuvo tos y a lo mejor estaba luchando un poco de temperatura. Sermones débiles que Dios utilizó de una forma poderosa. Pablo dice, Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesús. No te avergüences del medio ordenado de Dios para proclamar su palabra. No solamente, Timoteo, no debes avergonzarte de los medios que Dios ha asignado, sino no debes avergonzarte del hombre. No debes avergonzarte del hombre, de la persona, de mí en este caso. Apóstol Pablo dice, su prisionero, si hay razón para huir o asustarnos de las predicaciones, aun con buenas intenciones, solamente puedes pensar en la forma que el apóstol Pablo en ese tiempo de su vida hubiera guiado a gente por su presencia. Pablo llevaba rato siendo inválido en este punto. Su presencia física no era impresionante, no casi no podía afirmar en este punto su propio nombre. Es lo que sabemos de algunos de sus otros epístolas. Había estado encarcelado tantas veces que probablemente había perdido la cuenta, ¿no? Era enemigo del Estado. Era en este punto de su vida, veremos en el 4º capítulo, él está encarcelado en Roma y virtualmente no tiene ningún amigo ahí. Mi última defensa, nadie se puso conmigo, nadie vino a ayudarme, escribe. Y aquí está al fin de su vida casi escribiendo a Timoteo. Y dice, ven rápido porque viene el invierno y necesito capa, necesito pues ropa. Y también tráeme unos libros, por favor. Eso es un hombre que está viviendo. Está nada más como que tiene un par de pantalones y una camiseta. No es un ministerio exitoso o vivir exitosamente en el Evangelio. No podríamos decir, nadie está creciendo diciendo, cuando yo sea grande, yo espero terminar mi vida como hizo el apóstol Pablo. Pablo dice, hay razón que yo conozco en la forma y me avergüenza a veces cómo se predica el Evangelio. Hay argumentos para tener vergüenza de los predicadores del Evangelio también. Pero yo creo que todos nosotros podemos recordar pastores en trajes que no le quedaba bien, que dijimos, yo entiendo que nuestro pastor a lo mejor no puede ir a las tiendas muy caras, pero por lo menos no puede ir a esa tal tienda y encontrar un traje básico, ¿no? Que le quede bien. O hasta una tienda de segunda mano, ¿no? Corbatas de los años 70. Y decimos, este no es un individuo impresionante para nada. Hay pastores con dificultades de hablar que batallan de hablar y no pueden pronunciar ciertos sonidos, ciertas palabras, como esos diferentes sonidos que solemos hacer, ¿no? Y hay pastores también que han luchado, y las escrituras nos dicen que necesitan ser consolados por Dios, que han sido llevados en lugares en que están lamentando profundamente para que lleguen a ser consolados para ellos en torno que podrían administrar consolación. Es fácil verlos y decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tener estas luchas y dificultades? Pastores cuyas autobiografías no tendría título éxito y cómo lo logré, sino
fallos, errores y fracasos de la vida del ministerio de tal persona. Hablando en términos humanos, puede haber mucho menospreciable. Jeremías, hasta sus rodillas en el lodo. Ezequiel, siendo despreciado por el mensaje que trajo. Juan el Bautista, que Jesús dijo, ¿a dónde fue? Al desierto para ver un hombre bien vestido. No fueron porque él enseñaba la verdad. Y Dios usa vasijas de barro, y es fácil para nosotros menospreciar que el mensajero muchas veces tiene pies de barro también. Ser avergonzados del mensaje, el hombre que trae el mensaje también. Y número 3, Pablo apunta a nosotros al hecho de que también podemos criticar a los quienes reciben la palabra. Nos llama con un llamamiento santo, no según nuestras obras, versículo 9. Pablo escribe en 1 Corintios 1:26, Dios nos ha escogido necesariamente los ricos, ni los poderosos, ni los inteligentes, ni los nobles. Y a lo mejor digamos y vemos alrededor de la iglesia diciendo, pues Dios hubiera hecho mucho mejor escoger tu familia, ¿no? Todos nosotros hacemos chistes, ¿no? De esos, y nos damos cuenta de que naces en una familia y a lo mejor digamos, pues, el tío loco ahí en la esquina en las reuniones lo toleramos porque tiene nuestro ADN y no hay más que podemos hacer, pero intentamos rellenar su panza en las reuniones que se duerme y deja de hablar tantas tonterías, ¿no? Pero por lo menos tienes la excusa de decir, tiene nuestro ADN, ¿no? Lo escogimos para que sea nuestro tío. Y luego vienes a la iglesia, al evangelio, y dices, me avergüenza porque Dios conocía a la gente y escogió a esas personas. ¿Qué estaba pensando Dios? Pablo escribe a Timoteo, diciendo a Timoteo, si tú quieres decidir avergonzarte o no, estás decidiendo sobre base de la forma en que se predica la palabra y la gente que predica la palabra y los productos de aquella predicación, pues tú vas a luchar y tú vas a estar avergonzado. Y yo creo que es importante que nos pasemos aquí y que confesemos que tú no vas a quedarte mucho tiempo en la iglesia sin pasar por varias crisis de la fe. Y lo que quiero decir con esto es que tú vas a tener tiempos en tu vida en que tú estarás enfrentado con la necesidad de ¿qué es lo que están haciendo? ¿Regresan los tardes en los domingos? ¿Qué tipo de gente loca hacen eso? Y vas a la iglesia con aquellas personas y tu Dios, de hecho, dice que personas como él o ella pueden ir a su cielo, y eso no tiene nada que ver, no tiene sentido. Y niños en particular, yo quiero que ustedes oigan que ustedes van a llegar puntos en su vida sus vidas en que gente va a enfrentarte con esta realidad. Y si tú te sometes a sus términos, a sus condiciones, y si tú dices, vamos a tener un debate, y vamos a tener un debate sobre la calidad de la retórica o de la plática de lo que sucede en la iglesia, tú podrías escuchar muchas pláticas, ¿no? Muchos discursos. Vamos a tener un discurso, un debate sobre nuestros buenos pastores bien vestidos, cómo la gente le fascina afuera. Vamos a tener un debate en que la gente en nuestra iglesia son más ricos, son más populares que cualquier otra persona en el mundo. Tú vas a perder ese debate y tú vas a perder el debate aún en tu propia alma y vas a estar luchando profundamente con estas cosas.
Pero cuando estés luchando con eso, debes darte cuenta que no eres la primera persona que ha luchado con estas cosas. Pablo mismo había luchado con estas cosas. Timoteo había luchado con estas cosas. La gente alrededor de Pablo había luchado con estas cosas, y la gente en nuestra iglesia ha luchado con estas cosas. Si nosotros vemos al Evangelio simplemente desde el punto de vista humanista, el punto de vista en que qué es lo que puedo ver y escuchar y observar, hay mucho en que avergonzarnos. Pero es por eso que Pablo no solamente deja a Timoteo con pues, hazte más fuerte, no tengas vergüenza, yo soy un gran hombre después de todo, hay mucho en que estar orgulloso en mí. No, dice, no te avergüences a causa del poder de Dios que se muestra en el Evangelio. El poder de Dios que se muestra en el Evangelio, versículo 8, significa entonces, versículo 12, que Él es digno de tener todo que tú eres, todo de lo que te corresponde, todo de ti, tu reputación, tu futuro, todo entregado a Él, porque Él es capaz. Él es capaz a preservarlo, a guardarlo y a guardarlo para toda la eternidad. No te avergüences, sino acompáñame, seas participante conmigo en sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Ves? Aquí está el contraste. Si nosotros estamos demasiado preocupados con el bajo el sol, ¿no? Los aspectos humanistas del Evangelio, sí vamos a tener vergüenza. Pero si nuestra preocupación está con el poder de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en el Evangelio, entonces no hay nada que alguien podría decir, no hay ningún argumento en la tierra, no hay ninguna explicación que podría luego hacernos avergonzarnos. Y Pablo subraya en números partes o números cosas en cuanto al poder de Dios. Déjame enumerarlos en 4 grupos. El poder de Dios para salvar se manifiesta, ¿no? Primeramente, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Él está haciendo, el poder de Dios es tal que que Él es capaz de salvar completamente y plenamente, tomar gente con ninguna buena obra bajo su nombre y transportarlos, no solamente salvándolos, sino dándoles también un llamamiento santo. Es una salvación completamente incluida, ¿no? Con todo, Dios no solamente proporciona la salvación, sino también proporciona el llamamiento eficaz, el revivimiento espiritual para traer gente a fe. Y es muy al contrario, ¿no? Al concepto de que Dios ayuda a ellos quienes se ayudan a sí mismos. No es como que Dios vea a través de la historia y diga, va a haber gente en este mundo que van a poder, solamente a través de su buen ADN o un corazón más inclinado a la justicia, va a haber gente 80% que tiene correcto, ¿no? Y tiene 80% del camino ya hecho, y va a necesitar un poco de ayuda, así que yo lo voy a prestar como 20% para que sean salvos. No, Dios toma gente una y otra vez, y siempre gente que son gigantes, grandes, gordos, ceros, no gente que tiene como 80, 60%, no gente que tenga como 50% reprobados o más abajo, ¿no? Como la escuela, sino gente que está recibiendo espiritualmente un 0. Y Dios dice, yo salvaré a ti. Y voy a amarte eficazmente, voy a despertarte, no según tus obras, nada que ver, sino es según mis propósitos y mi gracia.
es para mi gloria. Es uno de los problemas del movimiento de los buscadores, ¿no? De que podemos salir buscando gente que no existe en realidad. Si solamente buscas a gente que ya tiene un pie en el reino de los cielos, esas serían buenas personas para identificar, porque no tienes que trabajar tanto para que sean salvos, ¿no? Esa es la idea. Ya casi están entrando en el reino. Pues el problema es que esas personas no existen. No según nuestras obras, sino según sus propósitos de gracia. Dios toma gente sin valores espirituales, sin crédito espiritual, y Él les da un llamado espiritual santo, el poder de Dios para salvar plenamente, completamente, y luego el poder de Dios para planear eternamente. Una vez más, versículo 9, según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y yo creo que normalmente cuando comparto mi testimonio, cómo llegué a fe, normalmente empiezo antes de mi nacimiento. Y yo empiezo con muy, muy temprano en la historia temprana, ¿no? Primitiva en los años 70, cuando Dios trajo a mis padres a fe en Él, ambos en puntos independientes en otras universidades los trajo a la fe. Así que yo fue creado en un lugar cristiano, y no te empiezo aquí, pero Pablo dice aquí, los años 70 no es suficiente, tienes que ir más allá, más atrás, para hablar de cómo llega alguien a fe en Jesucristo, que de hecho nuestro testimonio, de hecho la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas empezó antes de la formación del mundo, cuando Él hizo como propósito salvar a un pueblo, cuando desde la eternidad pasada dijo, yo de hecho voy a crear un mundo que será el escenario sobre lo que yo voy a manifestar y mostrar qué tan lleno de gracia soy. Que yo voy a crear un mundo en que voy a permitir a la gente dañar el mundo por el pecado, y yo voy a perdonar a esas mismas personas, y voy a perdonarlos a través de yo pagar el precio. Y eso es poder tremendo por parte de Dios. Es lo que llamamos el pacto de redención. Y lo que dices, aún antes de que llegara Jesús a la tierra, aún antes de que fuera formada la tierra, tu salvación y la mía, si hoy nos encontramos en Jesucristo, ya fue asegurada. Ahora, espera, todavía tiene que pagar el precio, ¿no? En la cruz, sí, claro. Pero el precio ha sido garantizado por el Hijo. Y claro, el Padre sabe que lo va a pagar. Y el plan y propósito del Padre para salvar a un pueblo para sí mismo, según o a través más bien de la sangre de su Hijo, que el Hijo entregó su vida. Entonces, para tener una novia es el gran y glorioso propósito de Dios. Una vez más, si nosotros estamos enfocados en el elemento humano, podremos ver cada fallo y error y problemas en la iglesia, en la gente de Dios, muchas razones para criticar, ¿no? Pero si vemos cómo ordena Dios en la historia y su compromiso a su palabra, nos deja asombrados. Así que su plan, que incluye todo su plan eterno, muestra su poder. Número 3, vemos el poder de Dios que se manifiesta se revela en la encarnación, versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que abolió la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio
del Evangelio. Pablo dice aquí que hay un plan eterno, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios mismo tomó la carne en persona de Jesucristo, vino a la tierra y vivió la vida que tuvo que ser vivida. Él era el Cordero perfecto, mostrado a el Cordero sin mancha por esos 30 algunos años de su vida, y luego fue a la cruz. Y al hacerlo, y al levantarse entre los muertos, abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Está hablando de la vida eterna, que cuando trajo luz y inmortalidad, está impulsándonos, animándonos a usar esos ambos términos, ¿no? Que nos ha dado vida nueva en Cristo, que somos nuevas creaciones en Cristo Jesús, sino también el hecho de que inmortalidad no se puede quitar, no es algo que se puede quitar. Es un regalo que no se puede ser quitado, o Cristo no puede quitarlo, ni nadie más. El poder de Dios a través de la encarnación, y que el poder que se revela en versículo 12 para preservar y guardar completamente. Yo conozco a quien he creído, por lo cual también sufro esas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo dice que desde la eternidad pasada y la eternidad futura es Dios que salva, y Él no te va a fallar. No me va a fallar a mí. Que sé lo que sé que tú dejes atrás para honrarlo, para servirlo. Lo que tú entregas a Él no será tu deudor. Tú no vas a perder tu depósito, que ninguno de nosotros llegaremos pudiendo decir. De hecho, Dios, ¿te acuerdas de aquella noche que pasé sin dormir, orando fervientemente? ¿No escuchaste mis oraciones? ¿Qué tal de las lágrimas que derramé? ¿No te importaban esas cosas? Y Él dirá, no, yo tengo guardado todas las lágrimas en mi botella. El Dios que puede preservar y guardar completamente. Y Pablo está diciéndonos aquí que nosotros necesitamos ver a este mundo y verlo con ojos de fe. Que hay muchas cosas que son dignas de ser menospreciadas. Yo tengo aquí mi envoltura de pescado. Y sabes que yo no te vendería esta cosa por $20. Y tú dirías, pues yo ni quisiera comprártelo por $20. A lo mejor me pagarías $20 para llevarlo en la basura donde debe estar. Pero yo no te lo vendería por $20. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que adentro hay una onza de plata aquí adentro que vale mucho más de $20. Pero es el propósito, ¿no? Como Pablo dice muchas veces, nosotros estamos viendo la envoltura y estamos tan preocupados con ver todo lo que hay para menospreciar y despreciar, que hay cosas en cuanto a cada predicador para criticar. Hay cosas de cada sermón que se puede mejorar, se hubiera mejorado. Hay partes de cada congregante que nos llevaría a pensar y decir, oye, eso es algo raro. Ok, bueno, ¿por qué escogió Dios a esa persona? Pero Pablo dice, quita tus ojos de la envoltura, estás perdiendo el punto. El punto es que el poder de Dios para la salvación se revela
se está manifestando. El punto es que, Timoteo, no tengas vergüenza del testimonio, ni tampoco de mí, ni de la gente de Dios, sino acompáñenme en el sufrimiento, porque es el poder de Dios. Y es digno de predicar, de ser proclamado el mensaje de Cristo. Es algo que nunca tienes que tener vergüenza. Sabes, muchas veces nosotros podemos luchar con la vergüenza, ¿verdad? Porque la iglesia no es todo lo que quisiéramos. Porque hay predicadores y sermones que desilusionan y decepcionan. Porque yo no sale este domingo sintiendo ese sentimiento que quisiera de este servicio de adoración. Pablo, su respuesta será áspera y de punto. Porque el propósito en venir a la iglesia no es venir a ver a un pastor bien vestido o escuchar el mejor persona que platica mejor que todos, o porque la música es tan increíble. No, el propósito de venir es porque el poder de Dios se revela. Y Pablo en esencia está diciendo a Timoteo, no debes sentirte triste por mí, sentir pena por mí, no. Por favor, haga lo que hagas. No te sientes tristeza por mí, porque yo no me avergüenzo y yo no estoy desilusionado estar donde estoy. Yo sé que todo lo que he entregado a Dios, mi reputación, mis riquezas, mis asociaciones, nada de eso ha sido sacrificado en vano. No te sientes triste pues por mí. Y sabes que una cosa más que necesitamos decir en este punto. Yo les di antes algunas cosas que fácilmente son menospreciables del apóstol Pablo en este punto de su vida. Él está al lado mal de la ley, ¿no? Está encarcelado. Es casi inválido. No es impresionante físicamente. No tiene amistades. No tiene posesiones a su nombre. Hay mucho ahí para menospreciar, ¿no? ¿Por qué confiaría el mensaje del Evangelio a alguien así? Pues la razón es que esa descripción debe sonar muy parecido, muy familiar a ustedes. Porque eso es, de hecho, una buena descripción del Señor Jesucristo en la cruz. Al lado mal de la ley, sin amigos, sin posesiones, menospreciado y rechazado, hombre de tristezas y conociendo el dolor. ¿Por qué es que Dios permite a gente como el apóstol Pablo a ser el portavoz de su palabra? ¿Por qué es que Dios por qué entrega el Evangelio a vasijas de barro como tú y yo? Porque si gente rechazará a nosotros, la realidad es que probablemente también hubieran rechazado y menospreciado a Jesucristo. Así que el llamado para nosotros es a ver no la envoltura, lo de afuera,
lo externo, sino ver el poder infinito y gloria que Dios ha dado y está dispensando a través de la proclamación de su poder en esta forma. Pablo hubiera dicho, diría, no te sientes pena por mí porque nunca me he parecido más como el Señor Jesucristo como ahora mismo. ¿Qué llamado es para nosotros? ¿Seremos avergonzados de ellos cuyas vidas se ven más como nuestro Salvador? Somos tan no familiarizados con quién es Jesucristo en realidad y lo que Él hizo en realidad para lograr nuestra salvación, que ni reconocemos su parecer, su semejanza cuando lo vemos con nuestros ojos. O en cambio decimos, aquel prisionero, qué hombre privilegiado, porque él es su prisionero y su testimonio de la palabra de Dios, que testimonio del Evangelio, aquella predicación, esa es de hecho la predicación de Dios a nosotros. Así que lo que Dios nos está desafiando es tener ojos de fe. Ojos de fe y corazones de fe, que en vez de menospreciar lo que dice el mundo es menospreciable, no digan esta piedra que rechazaron los obradores o trabajadores, esa es la piedra angular y es maravilloso en nuestros ojos. Déjanos darle alabanza como el Dios de nuestra salvación. Déjanos orar. Señor, tú nos conoces. Tú sabes cómo luchamos a menospreciar las cosas del mundo a la luz de las glorias de la eternidad, las glorias de tu reino. Y qué tan fácil es para nosotros solamente aferrarnos a la basura de esta edad y estos tiempos y menospreciar las cosas que tiene gloria en verdad, a estar asombrados de poder como en el capital de nuestra nación, o que se muestra en nuestro país o este mundo, diferentes lugares, y tratar a tu poder como algo de todos los días, algo incidental. Pero pedimos, Señor, que nos edificas en fe, que podríamos estar asombrados y temiéndote, que tendríamos temor de las cosas correctas, que podríamos temerte como la persona correcta, que temer que no tendríamos miedo del hombre, no tendríamos vergüenza delante de los hombres, sino en cambio que nosotros podríamos tomar a nuestra oportunidad y jactarnos en la cruz de Cristo, y que en tu poder que se revela en el Evangelio. Edifícanos, pedimos en nombre de Cristo. Oramos. Amén.